Hola Iglesia, hoy nos reunimos nuevamente en la lectura del Apocalipsis y vamos a leer el mensaje a la iglesia de Sardis y lo haremos más allá de los símbolos. El mensaje a la iglesia de Sardis está en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, comenzando el capítulo 3, desde el versículo 1 y hasta el versículo 6. Este mensaje, igual que los otros, tiene características muy concretas y es llamativo la manera en la cual el Señor se presenta a su iglesia para dar estos mensajes. Yo quiero destacar algunos conceptos que son muy teológicos, pero que sin embargo nos dan también una visión pastoral del mensaje que dirige Jesús a la iglesia de Sardis. El primero es lo relacionado con los 7 espíritus de Dios. Eso se presenta en el versículo 1. Y aquí nos está hablando de la plenitud del Espíritu Santo, que es posesión de este personaje que está dirigiendo el mensaje a la iglesia de Sardis, o sea, nuestro Señor Jesús. De lo que está hablando es de la divinidad de nuestro Señor Jesús. ¿Y esto por qué es importante? ¿O por qué es importante desde una perspectiva pastoral y no solamente teológica? Porque es importante para ti y para mí, es importante para el pueblo de Dios reconocer a Dios para darle una adoración correcta. Si yo no tengo claro cuál es el Dios a quien yo adoro, entonces ¿cómo puedo adorar a ese Dios que me reclama ser adorado? El otro elemento que quiero destacar es lo relacionado con las 7 estrellas, que está presentado en el mismo versículo 1. Y esas 7 estrellas que están presentadas en el capítulo 1 también, al final del capítulo 1, se nos dice que esas estrellas representan, son símbolo de los mensajeros de cada una de las iglesias. Lo que significa es que esas estrellas que están en la mano derecha del Señor son los dirigentes de las iglesias, de cada una de esas iglesias, que representan la iglesia universal a lo largo de las edades. Lo que significa es que el Señor tiene en su mano la autoridad plena de esas iglesias. Es realmente hermoso saber no solamente que el Señor está en medio de su pueblo, caminando entre los candeleros que representan a las iglesias, sino que también en ese andar en medio de la iglesia, el Señor es quien tiene en su mano derecha la autoridad sobre esa iglesia. El mensaje que se le da a la iglesia de Sardis es un mensaje un tanto incómodo, porque se le dice que, que tiene nombre de ser vivo, de estar vivo, pero sin embargo está muerto. Y esta explicación es realmente dolorosa. ¿Cuál es la experiencia que vive la iglesia de Sardis? Se lo presenta como un zombi espiritual. Podríamos hablar inclusive de esa hipocresía de la que se habla en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Los dirigentes de la iglesia, los miembros de la iglesia, son personas que se preocupan por lo que no es tan importante, pero que sin embargo aquellas cosas que son importantes son dejadas de lado. Por eso hablamos de esta realidad como algo en lo que hay que detenerse y en lo que hay que meditar. Se hace muchísimo hincapié en las vestiduras. Se habla de las vestiduras,
Esas vestiduras ocupan un lugar importante en el mensaje a la iglesia de Sardis. El versículo 4 nos habla de las vestiduras, todo el versículo. No han manchado sus vestiduras en vestiduras blancas, vestiduras que son dignas. Entonces este concepto de vestidura es importante que lo tengamos en cuenta. Las vestiduras hablan de la justicia, son símbolo de la justicia. Y aquí se habla de ropas, vestiduras que no han sido manchadas. Lo que significa es la justicia de algunos de los integrantes de esta iglesia. Son personas que no tienen manchas espirituales. Se nos dice también que estas vestiduras van a acompañar a esta iglesia o a estos miembros de la iglesia de Sardis a lo largo de la eternidad, siendo vestiduras blancas, acompañando a Jesús a lo largo de la eternidad. Y que también estas vestiduras nos muestran la dignidad de la justicia de esta gente. Es muy importante que nosotros meditemos en el mensaje de esta iglesia. Esta iglesia proyecta una visión distorsionada. Predica y exige, pero no practica lo que predica y exige. Es una iglesia que vive una realidad espiritual distinta de la realidad espiritual que debiera vivir. Podríamos decir que es una iglesia esquizofrénica espiritualmente. Las realidades no se corresponden. Nosotros no podemos permitirnos que nuestra experiencia espiritual tenga esa característica. Permitió que la rutina que representa la muerte se instalara en medio de su lugar, en medio de su tiempo. Y esto, evidentemente, es la muestra de la muerte espiritual de esa iglesia. El versículo 4, decíamos, hablaba de la dignidad. Y nosotros debemos procurar esta vivencia espiritual en nosotros. ¿Somos dignos delante de Dios? Esa pregunta debiéramos hacérnosla constantemente. ¿Cuál es nuestra actitud delante del Evangelio? ¿Cómo nosotros nos comportamos delante de Dios? El Señor nos propone que seamos dignos. ¿Buscamos nosotros en nuestra vida diaria ser dignos delante del Señor? La promesa que hace el Señor a esta iglesia es que van a andar conmigo con esas vestiduras blancas, que el nombre de estas personas no va a ser borrado de los libros de la vida y que van a ser confesados por el Señor Jesús delante de su Padre el día del juicio. Es la salvación, es la eternidad, solamente que en este caso está presentada de una manera distinta que en el resto de las iglesias. Cada una de las iglesias recibe la eternidad con ciertas características. Cuando nosotros buscamos esta idea de ropas blancas y de eternidad, nosotros podemos verlo en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y concretamente en el versículo 4, fíjense, dice, estos, está hablando de los 144.000, son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. De lo que nos habla esta idea manifestada a la iglesia de Sardis es
que como ellos lucharon y mantuvieron su dignidad, lucharon en el Señor y obtuvieron victoria en el Señor, fueron justificados en la sangre del Cordero, y entonces tienen derecho a la eternidad. Esa eternidad prometida a los cristianos, prometida a los fieles hijos de Dios, a los que van al descanso en el Señor, o los que se mantienen vivos hasta la venida del Señor y mantienen viva hasta el último momento su dignidad como hijos de Dios. Caminarán con Él a lo largo de la eternidad, porque el Señor les ha dado la victoria y el Señor quiere compartir esa eternidad con nosotros. Así que meditemos seriamente en estas ideas que nos presenta el Señor en el mensaje a la iglesia de Sardis y que va más allá de los símbolos.